A veces sentimos que los problemas de hoy son cada vez más extraños, ¿no? Más difíciles de entender. Estamos hablando de la economía de plataformas o de esta sensación de soledad en un mundo que se supone está hiperconectado. La realidad como que ya no encaja con las viejas respuestas. Bueno, hoy vamos a desempacar todo esto. Nos vamos a convertir en una especie de detectives sociales para analizar los grandes problemas del siglo XXI. Sección 1. La era de la perplejidad. Este es nuestro punto de partida. Justo ese sentimiento de desconcierto, de confusión, cuando la realidad simplemente ya no cuadra con las explicaciones que siempre habíamos tenido. Y aquí está la pregunta del millón, ¿no? ¿Por qué todo parece tan complejo y tan raro? Pensemos, por ejemplo, en esto de trabajar sin un jefe, pero con un algoritmo que te dice qué hacer a cada minuto, o en la crisis de vivienda, que muchos le echan la culpa a los nómadas digitales. Hay una sensación de que algo cambió de raíz, pero no sabemos bien qué es. Para ponerle nombre a esto necesitamos un concepto clave, el problema social emergente. Y ojo, no es solo una urgencia, es un fenómeno nuevo que de entrada nos genera perplejidad, o sea, nos saca de onda. Y cuando se empieza a repetir y repetir, se vuelve crónico, se vuelve endémico y pone en jaque a nuestras instituciones, que nomás no saben cómo responder. Nuestro primer caso de estudio es el precariado. Esto ya no es el proletariado del siglo XX, es una nueva clase social que vive en una inseguridad constante, crónica. No tienen una identidad de trabajo fija, ni las protecciones sociales que antes, se daban por hecho. Y miren, esta cita de Guy Standing es, de verdad, demoledora. Él dice que la gente del precariado son denizens, que podríamos traducir como habitantes, pero no ciudadanos plenos. ¿Y por qué? Porque por su misma inestabilidad, sus derechos sociales, civiles y políticos están recortados. O sea, no es solo un problema de dinero, es un problema de ciudadanía. Ahora, vámonos al segundo caso, la crisis de soledad. Esta es quizás la gran paradoja de nuestra época. Vivimos más conectados que nunca a través de pantallas, pero al mismo tiempo estamos experimentando una epidemia silenciosa de desconexión humana real. Y para que nos demos una idea de la escala, este dato de la Organización Mundial de la Salud es brutal. La prevalencia global de ansiedad y depresión aumentó más de un 25% justo después de la pandemia. Y esto no es casualidad, es un síntoma clarísimo de que nuestros entornos sociales y económicos nos están enfermando. Y todo esto nos lleva, lógicamente, a la segunda sección, más allá de los síntomas. Si de verdad queremos ser buenos detectives sociales, no nos podemos quedar en la superficie. Necesitamos la herramienta correcta para escarbar y encontrar el origen verdadero de estos problemas. Aquí hay una distinción que es clave para todo. La diferencia entre un síntoma y una causa raíz. El síntoma es lo que se ve, lo superficial. Por ejemplo, la idea de que la vivienda es cara por culpa de los nómadas digitales. Pero la causa raíz es el origen de todo. En este caso, la falta de políticas de vivienda social y la especulación financiera. Si solo atacamos el síntoma, el problema va a seguir ahí, una y otra vez. Esta superherramienta se llama análisis de causa raíz, o ACR. Es básicamente una metodología para no conformarnos con la primera respuesta. Consiste en preguntar por qué una y otra vez, como hacen los niños, hasta que ya no se pueda preguntar más y lleguemos al fondo del asunto, a la falla estructural. Este proceso se ve clarísimo aquí. Empezamos con el síntoma. El precio de la vivienda es inaccesible. ¿Por qué? Bueno, porque la demanda es más grande que la oferta que se puede pagar. ¿Y por qué pasa eso? Porque se construye para invertir, no para que la gente viva ahí. ¿Y por qué? Porque las políticas públicas no han empujado la vivienda social. Y así llegamos a la causa raíz, una falta de regulación y de planeación urbana a largo plazo. La diferencia es total. Pasamos de culpar a un grupo a entender una falla del sistema. Ok, ya tenemos la herramienta. Ahora vamos a la sección 3 para ver cómo usarla. Vamos a trazar el mapa de las causas para descubrir esa red de factores que se esconde detrás de un problema complejo. Y aquí hay que entender algo fundamental, el principio de multicausalidad. Los problemas sociales complejos casi nunca tienen una sola causa, un solo villano. Son más bien como una telaraña, el resultado de muchos factores, económicos, políticos, sociales, que se enredan y se refuerzan entre sí.
Esta tabla lo resume de maravilla. Para el problema de la ciberdinación y el precariado, las causas raíz son la flexibilización laboral llevada al extremo, un Estado que no puede generar empleos decentes y una estrategia de las empresas para quitarse responsabilidades. Y para la crisis de soledad y salud mental, vemos la inestabilidad económica, el debilitamiento de los lazos en la comunidad, esos colchones sociales y un entorno digital sin regulación. Fíjense que son causas estructurales, no fallas de las personas. Muy bien, ya tenemos el diagnóstico. Ahora es momento de pasar a la acción. Sección 4. Una caja de herramientas mentales. Ya entendimos el problema, ahora necesitamos aprender a pensar de maneras distintas para generar soluciones que de verdad sirvan de algo. Me encanta esta frase de J.H. Whitley. Un problema es lo que haces cuando no sabes qué hacer. Captura perfecto el reto, ¿no? Con estos problemas emergentes no hay un manual, no hay una receta. Tenemos que construirla nosotros. Y para construir ese manual necesitamos dos modos de pensamiento que son como un equipo. Por un lado, el pensamiento divergente, que es para expandir, para ser creativos. Se trata de lanzar muchísimas ideas, sin juzgarlas. Y por el otro lado, el pensamiento convergente, que es para enfocar. Es pura lógica. Se trata de analizar todo ese mar de ideas, filtrarlas y escoger la mejor. El proceso es como un baile entre estos dos. Primero, una fase divergente. Una lluvia de ideas sin filtro para atacar las causas raíz que ya identificamos. Aquí todo se vale. La idea es romper con lo de siempre. Y después, una fase convergente. Analizamos con lupa esas ideas, seleccionamos la más efectiva, la que se pueda hacer y, muy importante, la que no vaya a crear otros problemas. Y así llegamos a la recta final, la sección 5, reimaginando las soluciones. Aquí es donde todo se conecta. Vamos a pasar de la teoría y las herramientas a la acción concreta, pero asegurándonos de que estamos tratando las causas de fondo, no nomás poniéndole una curita a los síntomas. Para el precariado y la ciberdinación, las soluciones tienen que ser igual de estructurales que las causas. Estamos hablando de reconocer por ley la presunción de laboralidad para que la gente de plataformas tenga derechos, de explorar una renta básica universal para que haya un piso mínimo de seguridad, de regular los algoritmos para que dejen de ser una caja negra que nadie entiende, y, por supuesto, de garantizar protección social universal para todos sin importar qué tipo de contrato tengan. Y para la crisis de soledad, la lógica es la misma. Se necesita un enfoque de salud en todas las políticas. ¿Qué significa esto? Que las decisiones de trabajo, de vivienda, de cómo diseñamos las ciudades, tienen que pensar en su impacto en nuestro bienestar mental. Hay que fortalecer la infraestructura social, los espacios comunitarios que nos unen y, claro, regular el entorno digital para proteger, sobre todo, a los más jóvenes. Entonces, en resumen, aquí está nuestro manual del detective social de bolsillo. Paso 1. Identificar la perplejidad, ese sentimiento de que algo aquí está raro. Paso 2. Ir más allá del síntoma con el análisis de causa raíz. Paso 3. Mapear la red de causas, aceptar que es complejo. Y paso 4. Usar el pensamiento dual, el creativo y el lógico, para diseñar soluciones que de verdad funcionen. Y cerramos con esta pregunta, para que se quede rebotando en la cabeza. Si estos problemas tan complejos, como la precariedad o la soledad, son el resultado, quizá no intencionado, de cómo hemos diseñado nuestra sociedad, nuestra economía y nuestras ciudades, ¿no significa eso que las soluciones también tienen que ser una cuestión de rediseño social? ¿Un rediseño consciente y colectivo? Ahí se las dejo.